capítulo 16, hermanos. Y vamos a estar leyendo hoy del versículo 13 al versículo 20, aunque hoy es muy posible que nomás estemos hablando del versículo 18, pero para entender la palabra vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20 de Mateo. Mateo 16, 13 al 20. Así que cuando lo tiene, hermanos, si se pone de pie, se lo agradezco. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 16, 13 al 20. Y dice la palabra de Dios así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Puede sentarse, mis brothers. Muy bien, hermanos. Cita muy buena. Muy buena. Ok. Aquí tenemos una cita que ha sido polémica. La Iglesia Católica Apostólica Romana, hermanos, dice que aquí, con este asunto que acabamos de leer, brothers, esta es la muestra donde Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Si usted se fijó en el versículo 17, dice: eres Simón, en el 18 dice: te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces la Iglesia Católica dijo: entonces Pedro es nuestro primer papa, y de ahí viene la línea papal. Y a esto, hermanos, los protestantes reaccionaron, la iglesia protestante, diciendo: no, la iglesia no está fundada sobre Pedro, sino sobre la declaración que hizo Pedro, la declaración que había hecho Pedro en el versículo 16, donde Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces son debates, ¿no? Y luego están los debates también sobre las puertas que acabamos de leer, las puertas del Hades. ¿Qué quieren decir? ¿Son las puertas del infierno, las puertas de la muerte? ¿O qué es eso, las puertas del Hades? Y luego las llaves. ¿Cuáles son las llaves que le entregó? ¿Qué abren? ¿Qué cierran? Y las ataduras. ¿Qué es lo que puedes atar y desatar? Pero yo estoy seguro que antes de poder comprender cualquiera de estas cosas que le acabo de decir, tenemos que ver primero el corazón del mensaje, lo que Jesucristo nos está diciendo aquí. Y es donde vamos a estar hoy, hermanos. Simplemente vamos a estar en 3 palabras que dijo Jesucristo hoy. 3 palabras vamos a ver hoy. Estas palabras las puso Jesucristo en el versículo 18, dice: edificaré mi iglesia. Eso es lo que vamos a ver, bro, porque estoy seguro que este es el enfoque que le tenemos que dar hoy, pues es el corazón del mensaje, de la idea que nos está transfiriendo Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Y yo no sé cómo usted lo comprenda este texto, pero le puedo dar algunos sinónimos. Lo que está diciendo Jesucristo es: construiré mi iglesia, creceré mi iglesia, agrandeceré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí, brothers. Ahora, algunas personas se enfocan mucho en este asunto de hacer una iglesia, de hacer crecer
la iglesia, de edificar la iglesia. Y entonces, a través del tiempo ha habido personas muy interesadas en que la iglesia en número crezca, que crezca, que sea grande. Entonces algunas personas, en un momento u otro, miembros de la iglesia han expresado, pastor, pero que no quiere que la iglesia crezca, que no quiere que... Y la verdad es que yo le digo, lo que yo quiera o lo que yo no quiera, no importa, lo que importa es lo que Jesucristo quiere. Entonces me dicen, ¿qué va a hacer usted pues para que la iglesia crezca? Y yo les digo, yo nada. Quien hace todo, quien edifica la iglesia es Jesucristo. Yo no soy el que edifica la iglesia. Si yo la estuviera edificando la iglesia, estuviera compitiendo con Jesús, y sabe que yo no quiero competir con Jesucristo. El que le tiene que dar el crecimiento de la iglesia, el que se lo va a dar, es Jesucristo. Crecimiento tanto espiritual, tanto en madurez espiritual, como en número. Así que usted puede estar en una iglesia, hermanos, que está siendo edificada por Jesucristo, o puede estar en una iglesia que no está siendo edificada por Jesucristo. Pero déjeme le digo, este tema de edificar la iglesia, si usted entiende lo que quiere decir edificar la iglesia, es un tema parece ser que es un punto muy importante para muchos miembros de iglesias y pastores. Y sabe que en realidad, yo a través del tiempo he descubierto algunos trucos que ya le he compartido a usted, de cómo hacer que una congregación como la de nosotros, esta iglesia local, crezca en números. Y que son muy fáciles, la verdad. Y que si nosotros quisiéramos que este asunto creciera en números, fácilmente se puede hacer. Y para las personas que escuchen este mensaje en otro lado y están más interesadas en el número, en la cantidad que en la calidad, pues se las voy a decir muy fácil, ¿no? Si quiere que crezca en número, necesita buena música. Yo sé, algunos de ustedes dicen, sí, por favor, bueno, necesita buena música la iglesia. Si el grupo religioso, si la congregación tiene buena música, la gente viene porque nos encanta mover el bote. Música buena, sabrosa, que le haga competencia a Luis Miguel, que le compita con Maná, música de buena calidad. Eso hace falta para que crezca. Bien importante, hermanos, bien importante. Segunda cosa que necesita el grupo para que crezca es hospitalidad. No puede crecer en un lugar. Si usted viene a un lugar y le hacen la cara de fuchi, usted ya no le quedan ganas de volver. Pero la hospitalidad abarca todo, hasta el ambiente. El ambiente tiene que estar bueno, el local tiene que estar limpio, tiene que estar arreglado, tiene que estar adornado. Tiene que estar presentable, o sea, tiene que tener buena fachada. ¿Entiende lo que le digo? Todo eso es la hospitalidad. Ya le di dos claves para que crezca en grupo, el número, para que aumente, para hacerle adiciones al edificio. Buena música, hospitalidad. Y tercera, igual de importante, si usted quiere que crezca el asunto, por favor, que el mensaje sea motivacional. No me ande con palabritas como pecado, como infierno, como condenación, como juicio. No las mencione, porque esas palabras corren a la gente. Por favor, diga palabras que motivan, como que usted fue creado para un gran propósito. Y palabras como que usted se merece estar en un pedestal. No sé, algo así como que usted es el más chulo de todos los hijos que tuvo su mamá. Cosas que a la gente le haga sentirse bien. Usted le da esas tres y las paredes se tumban porque la cosa se llena. Buena música, hospitalidad y buen mensaje de acuerdo a los oídos humanos. Que oiga, la cosa revienta. Pero sabe que yo no quiero competir con Jesucristo. ¿Por qué otra vez? El número de una congregación
no demuestra su estado espiritual. Usted puede voltear a ver muchas sectas en el día de hoy, muchas sectas. Y puede voltear a ver a través de la historia sectas que los mismos líderes han asesinado a sus seguidores. Y va a darse cuenta que estaban grandes en números. No eran 10, no eran 20, no eran 100, eran cientos. El número no tiene que ver con su estado espiritual. Hay muchas iglesias en la actualidad que son pequeñas, tienen 8 o 9 miembros y están llenas del Espíritu Santo. También hay iglesias grandes que tienen cientos, miles y están llenos del Espíritu Santo. Pero también hay iglesias grandes que están llenas de muchas cosas menos de la presencia de Dios. Así que, hermanos, Jesucristo, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Eso da cierta paz, cierta tranquilidad para los miembros de la iglesia. Tienen que sentirse tranquilos. ¿Sabe? Yo volteo a ver a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia cuando recién iniciaba, y ellos no andaban haciendo que vamos a festejar hoy una kermés para que venga gente. Vamos a hacer, no sé, un carrusel afuera. Vamos a hacer este evento. No, la gente no hacía nada, ¿se fija? La gente no hacía carnitas, que hot dog, que el día de la independencia, que no hacían nada, no traían que al cantante más famoso de Arabia Saudita y que no. La gente todo lo que hacía era obedecer a Dios. Y la cosa crecía. La iglesia crecía. Ellos maduraban espiritualmente. Así que, hermanos, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Está él declarando que Él va a edificar su iglesia. Yo creo que eso es bien importante para nosotros. Es por eso que no nos debemos estresar. Cuando tenemos, gracias a Dios, hemos tenido a una hermana tesorera muy responsable con la tesorería. Y cuando las finanzas se ponen mal económicamente, pastor, no hay suficiente. No se preocupe. Jesucristo es el que sostiene la iglesia. Jesucristo es el que sostiene la iglesia. Y déjeme, se la pongo así. Uno obedece. Cuando uno obedece, uno se convierte en un canal, en una vía por el cual Dios bendice a la iglesia. Cuando uno obedece. Pero cuando uno deja de obedecer, cuando uno desobedece, ese canal se bloquea y la iglesia simplemente encuentra otro lado por donde seguir. Pero la iglesia prevalece a pesar de a pesar de que usted, a pesar de que yo obedezcamos o desobedezcamos, la iglesia prevalece, permanece. La iglesia no va a dejar de ser, no va a dejar de existir. En eso podemos estar tranquilos. Y sí, cuando la gente deja de ser fiel, cuando la gente deja de ser obediente, en ese momento se pone un obstáculo en el camino. Pero no quiere decir que es el fin de la iglesia. La iglesia en sí sigue su camino. Las bendiciones se les acaban para muchos, pero la iglesia continúa su camino. Algunas personas a veces no entienden lo importante que es obedecer para uno. Hemos conocido iglesias que alguna vez fueron iglesias de renombre, unas iglesiosas tremendas, con un poder, con un potencial, que estaban mandando misioneros para todos lados y abriendo iglesias y abriendo congregaciones en otros lados. Unas iglesias que ¡pum!, explotaban. Llegó un momento donde los congregantes dejaron de obedecer y ahora si muchos son una sombra de lo que una vez eran. Ahora, si usted está viendo, yo me estoy cambiando en mi plática entre iglesia local y entre la iglesia general, que es el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí se fijó en eso? Estoy votando entre una y otra.
La iglesia local seríamos nosotros, la iglesia hermosa de Santa Fe, y luego brincamos al cuerpo de Jesucristo. Algunas veces nos asusta que se cierre la iglesia local. Algunos pastores están muy interesados en dejar un legado de mi iglesia, un legado de la iglesia que estuvimos. Cierta ocasión a un pastor le dijeron, a una congregación le dijeron que estaban batallando con su edificio, le dijeron, hermanos, le vamos a dar otro edificio, pero lo que tienen que hacer para poder tener este regalo de edificio, lo único que tiene que hacer su congregación es cambiar el nombre, poner otro nombre a su congregación. Tuvieron junta y no, dijeron, preferimos seguir batallando con el edificio que no podemos pagar, porque nosotros somos la iglesia tal y tal, ese es nuestro legado. ¡Ay, qué excelente! Como que Dios nos mandó a dejar legados de nosotros mismos. Yo le pregunto, ¿dónde está ahorita la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Filadelfia? ¿Dónde está la iglesia de la Odisea? ¿Dónde están todas esas iglesias locales? Las iglesias locales ya tienen un fin, ya están predestinadas, si así lo puedo decir, para tener un momento donde van a acabar. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, en lo cual cada una de las iglesias locales deberíamos de ser miembros, no tiene un fin. ¿Me entiende lo que le digo? No deberíamos de tener miedo de que alguna vez tal iglesia local deje de existir, porque el cuerpo, la iglesia, sigue caminando. El cuerpo de Jesucristo sigue caminando. Y si es cierto, cuando una iglesia local deja de existir, muchas veces tiene que ver porque sus miembros dejaron de obedecer. Pero fíjese, Jesucristo le está diciendo, no te preocupes, yo edificaré mi iglesia. Yo creo que le está diciendo eso, porque fíjese lo que les dice Jesucristo unos cuantos versículos después. 3 versículos después de que Jesucristo les dice, edificaré mi iglesia, esto es lo que pasa. ¿Qué pasó aquí? Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de que Jesucristo les dijo, edificaré mi iglesia, Jesucristo les dice, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, voy a ser asesinado. Y decir, pero me acabas de decir que la iglesia va a crecer, que la iglesia va a ser edificada. Sí, van a venir momentos duros, momentos difíciles, donde nosotros no entendamos, donde nosotros no comprendamos, pero Jesucristo nos va a tener en nuestras manos y nos va a decir, yo estoy trabajando, yo estoy obrando. Tú no te preocupes, tú no temas, tú no te angusties, no te estreses, no te desesperes. Las cosas parecen mal, pero todo tiene un propósito, todo va hacia un fin. Y así les pasó a los discípulos. Todavía después del día del Pentecostés de Hechos capítulo 2, donde fueron todos llenos del Espíritu Santo, después de eso, usted ve que la iglesia empieza a crecer y luego empieza a ser perseguida la iglesia, empiezan a asesinar a los cristianos, todos empiezan a huir por todos lados. En ese momento ellos tuvieron que recordar, la iglesia va a prevalecer. Son promesas de Jesucristo y va a seguir creciendo porque Él es el que está edificando la iglesia. Tanto es así que los discípulos, hermanos, los discípulos se escondían para tener sus servicios. Hacían los servicios en casas que no estaban marcadas, no tenían un letrerote afuera del edificio donde estaban. Aquí se reúne la iglesia de Jerusalén, aquí se reúne la iglesia de Galacia, aquí se reúne la iglesia de Roma. No, porque era ilegal las reuniones que hacían. Y aún así, seguía creciendo, seguían madurando, seguían hacia el camino correcto. Porque el que da el crecimiento no son las tácticas, no son las técnicas humanas, no son las habilidades que nosotros tenemos. Jesucristo es el que edifica la iglesia. Y una de esas razones es para que nosotros no podamos decir, nadie de nosotros podamos decir, mira lo que he hecho, miren lo que hemos hecho nosotros.
¿Ya vieron la iglesia que hicimos allá en Santa Fe? No, no somos nosotros. Y si así somos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. En vano sería. Uy, sí, qué templote tan grande tienes, qué edificio tan grande tienes, qué santuario tan grande, todos los nombres que les hemos dado hoy a los edificios. No, el altar que tiene ese está grandísimo. Si Jesucristo no fue el que lo edificó, es en vano. Es en vano. Es bien importante entender. Con esto, hermanos, esa fue la introducción. Con eso le voy a dar 3 puntos de la iglesia, ¿ok? Fíjese, la iglesia. Ahí nos quedamos, ¿no? Edificaré mi iglesia. Primero, entonces, encontramos que es seguridad. Jesucristo nos está dando con certeza, está diciendo, edificaré mi iglesia. Seguridad. Estoy seguro de que la iglesia sigue creciendo. Seguridad. Esa palabra me encanta, seguridad, porque es una palabra que yo tuve que aprender a tener en mi vida. No tengo que estar preocupado. Hay veces que los pastores somos tan inseguros, hermanos, que si viene a la iglesia alguien que es pastor, empezamos a temblar, sentimos que nos van a robar el púlpito. Nos da inseguridad. Tanto es así que una vez cuando comenzamos una iglesia por aquí, una ciudad que está cerca, hace algunos años atrás, estábamos afiliados a la misma denominación que estas otras iglesias que estaban, no sé, unas 2 millas para allá estaba unas por la misma carretera y otras 2 millas para allá estaba la otra, que fueron a hablar con los líderes de la denominación porque estábamos muy cerca de su iglesia y que les íbamos a robar sus miembros. Así, y tuvimos una reunión donde decían, no, pues es que está muy cerquita, está a 2 millas, estás tú y luego, no hombre, son muchas iglesias pegaditas. Les íbamos a robar los miembros. ¿Qué pasó aquí? Y entonces, yo todo lo que vi fue inseguridad en esos pastores. Pero yo les hice promesa, les dije, mire, voy a tener una ética pastoral donde nunca voy a invitar a algún miembro de su iglesia, yo nunca lo voy a invitar a que venga a un evento, a un servicio de nosotros. Le dije, pero voy a permanecer siendo un pastor donde si alguien viene a los eventos, a los servicios que tenemos, lo vamos a tratar como cualquier otra persona. Y así fue. Y a poco tiempo los que estaban intentando robar los miembros eran otros. La inseguridad, hermanos. Hay veces que ha subido alguien aquí y habla tan bonito, tan precioso, las palabras llenas de tanta sabiduría y se ve el Espíritu Santo y alguien me ha dicho, ay pastor, ya le van a tumbar el puesto. No hay puesto que tumbar. No hay puesto que tumbar. Si Dios me quita de aquí es porque me va a mandar a otro lado. Miedo me daría si Dios me quita y ahora pero Dios me lleva de aquí. Gracias, mija. Dios me lleva de aquí, me lleva para otro lado y si Dios pone a alguien más aquí, así sea. Pero la iglesia es de Jesucristo. Y esa inseguridad se refleja en que rompemos tantas reglas de Dios para querer que la iglesia crezca, y ya estamos desesperados que no crece. ¡Ay, no va! Empezamos a romper reglas. Bueno, pues usted todavía le hace a la droga y todavía pasa armas por la frontera, pero pues venga, súbese a tocar el piano. Así de inseguros estamos que aceptamos a cualquier persona que viene. Porque como que no vemos que la obra crezca. Oye, bro, ten tranquilidad. Está en las manos de Dios. Fíjese lo que dijo aquí nuestro Creador, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié.
Eso es Dios el que está hablando. Su palabra no va a volver vacía. Su palabra va a ser prosperada. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento reglas de comportamiento. Un montón de reglas de comportamiento. Y no le estoy diciendo reglas de vestimenta. No, de comportamiento. ¿Sí me entiende lo que es? Reglas de comportamiento como no te pelees, no adulteres, no robes. Reglas de comportamiento cristiano, por las cuales nosotros debemos de continuar, pegarnos a ellas. Cuando nosotros empezamos a desobedecer, la cosa está mal. No puede habitar Dios y la desobediencia en el mismo lugar. Dios es santo, lo que quiere decir que está libre de pecado. No puede haber pecado cerca de Dios. Fíjese, tanto es así que Dios es el que da el crecimiento, que fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dios es el que da el crecimiento. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. No soy yo, no es usted, no es lo bonito que hablo, no es esto, es Dios el que da el crecimiento. Y sí, Dios puede usarlo a usted para que si usted sea el canal por el cual se bendicen personas, por el cual se bendice su familia. Pero si usted deja de obedecer, hasta ahí llegó. Dios va a empezar a usar a alguien más. La bendición es bien importante. Ahora, es importante entender eso. El Señor es el que añada a la iglesia. El Señor es el que da. Fíjese aquí en Efesios donde nos está dando un ejemplo de cómo vivir los maridos, cómo vivir el matrimonio. Dice Efesios 5:25-27, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo, Él mismo se entregó por ella. Yo no me entregué por ella. Fue Jesucristo el que se entregó por ella. Y luego dice para santificarla. Y está hablando de nosotros, se supone que la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por lavamiento del agua, dice, para presentársela, ¿a quién? A sí mismo. Jesucristo es el que está haciendo toda la obra en la iglesia. Él es el que la santifica, Él es el que la purifica, Él es el que se la presenta Él sola. ¿Y cómo nos presenta? Como una iglesia gloriosa. ¡Wow! Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Quién es el que va a lograr ese trabajo? Discúlpeme, pero yo me fijo que cada vez que el hombre interfiere en lo que está haciendo Dios, las cosas salen mal. Cuando uno se pone de metiche y cree que Dios necesita ayuda, la cosa salió mal. Es donde se le puede decir que la iglesia, hablando de iglesia, cuando Dios está edificando la iglesia y luego viene el hombre, no, yo sé cómo hacerlo mejor. La iglesia termina siendo adulterada. Ya no es limpia, ya no es sin mancha, ya está influenciada posiblemente que por el mundo, por el pecado, por la arrogancia, por la vanidad, por algo. Pero cuando dejamos que Dios haga su trabajo, hoy las cosas salen excelentes, las cosas salen de maravilla. Es importante entender eso. Eso nos debe de traer paz, tranquilidad. Uy, hermanos, yo sé que varios de aquí, ahorita tengo en la mente a 3 de aquí que me han preguntado, ay, ¿cuándo la iglesia va a crecer? De hecho, una de hermana aquí que hoy no está aquí, me dijo, no se desespera que la iglesia no está grande. Así me dijo, atrevida. Me dijo eso.
Dijo, no. Exactamente como le contesté. Le dije, no, me desespera que la gente no crezca espiritualmente. Le dije, me desespera que predicamos sobre no chismear y acabándose la predicación empiezan a chismear. No, me desespera que predicamos sobre no robar y a la siguiente semana el que trabaja en el restaurante se roba las hamburguesas y las trae para la iglesia. Eso es lo que me desespera, que no haya una edificación espiritual de cada uno. Eso sí me desespera. Y así le dije, y así me enchinché. Porque eso sí es donde uno le paga con Dios y le dice, Padre, ¿por qué estoy hablando tanto y no hay crecimiento en estas personas? ¿Por qué este matrimonio se sigue agarrando el chongo? ¿Por qué estos siguen así? ¿Por qué estos siguen así? ¿Por qué no hay ese crecimiento que quiero ver en las personas? Pero el número, no, antes éramos menos. ¿Vea que sí? ¿Vea que sí, Manuchito? Antes éramos menos. Entonces yo veo que la cosa crece. A lo mejor no el número que algunos están impuestos, a lo mejor vienen de alguna iglesia que creció mucho. Pero lo que yo veo también y que me da mucha alegría es cuando veo que las personas crecen espiritualmente. ¿Y sabe por qué es que Jesucristo nos está dando el crecimiento? ¿Por qué nos está edificando? Por esto. Bien importante entender este versículo. A Él, a Jesucristo, sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, aquí se le tiene que dar la gloria a Él. La iglesia tiene que adorarlo a Él, a Jesucristo. Es asombroso cómo está tan triste nuestro cristianismo. Pero súper triste nuestro cristianismo, que ahorita iglesias locales dicen, anuncian por todos lados, vamos a traer al cantante tal, o a la tal cantante, y se vacían las demás iglesias para ir a ver a ese cantante. Se vacían. Y luego los que nunca van a la iglesia, ay, que vente, va a venir X cantante, para no decirle uno. Y los que nunca van ese día y luego ya no vuelven. Es lo mismo que cuando anuncian que va a venir el Papa. Se ataca la carretera de gente. Se llena como si fueran a conseguir algo espiritual que no pudieron conseguir los otros días de su vida. Es lo mismo que hace el cristiano. Va a venir tal cantante, va a venir tal profeta, va a venir tal... ¿Por qué no se emocionan de que Jesucristo va a venir un día y entonces nos va a reclamar nuestra vida? Entonces va a ponernos en cuenta todo lo que hemos hecho. ¿Por qué no se emocionan si verdaderamente Jesucristo está en sus corazones? De que Jesucristo está en sus vidas ya y por lo tal viven una vida de acuerdo al cristianismo que debemos de vivir. ¿Y por qué no se emocionan de tal manera en que ponen a trabajar sus dones, sus talentos, sus habilidades? ¿Por qué no se emocionan de tal manera que tienen una familia de ejemplo, hijos bien educados, hijos decentes, hijos que dan un cristianismo, lo que es un cristianismo, y que ellos mismos viven lo que es ser cristiano, amando al prójimo, desparramando amor, compartiendo a Jesucristo, promoviendo la obediencia a Dios? ¿Por qué no se emocionan de eso? Y se emocionan por cosas verdaderamente vanas. Ay, pero no es vano, este hermano me dijo que yo voy a ser profeta. Sí le dijo. Es música para los oídos de la gente, ¿no? Es lo que hemos cambiado hoy por las iglesias. Ya, el cristiano ya no puede ir a que le lean la mano, o a que le lean el café, o que le lean las estrellas. No, eso es pecado. Vamos mejor a ver qué nos dice el profeta. ¿No es lo mismo? Nomás con otro nombrecito. Es lo mismo. A lo mejor le pagamos menos, por eso vamos con el profeta. Bueno, sigamos, hermano, no nos salgamos del tema. Usted y yo debemos estar seguros que la iglesia, como decía el canto, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando. Luego dice, solo se detiene para predicar. Ay, está bueno el canto. Sigamos. Segunda cosa que vemos en estas tres palabritas: edificaré mi iglesia. Intimidad. Intimidad, ay, qué buena palabra. Intimidad. ¿Sabe qué?
Si usted está viendo estas tres palabritas en medio de esto, dice, edificaré mi iglesia. La palabra en medio dice mi. Ese es un pronombre personal. Pronombre personal. Jesucristo es el arquitecto, Jesucristo es el contratista, Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Dice mi iglesia. No dice, pudo haber dicho edificaré la iglesia. ¿Verdad que sí? O pudo haber dicho edificaré una iglesia, pero no la hace bien por personal y dice edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Algunas personas no entienden que Jesucristo nos ha tomado de tal grado que pone la iglesia como si fuera la novia. No es literal, por favor, algunos lo han tomado literal. No, bro, no se salga. No es literal, pero está mostrando la intimidad que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo, la novia del Cordero. Un día allá en el libro de Apocalipsis habla sobre las bodas del Cordero. Esa relación tan cercana, tan estrecha que hay entre la iglesia, entre nosotros los redimidos, el pueblo de Dios y Jesucristo, tan importante que hemos de tener. Fíjese, dice la palabra de Dios en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por... este está hablándole a los pastores. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es aquí una advertencia a los pastores. Cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto, dice, para apacentar la iglesia del Señor. No es tu iglesia. No es tu iglesia. Uy, cuántos hermanos hemos tenido que se han ido, ¿no? ¿Cuántos hermanos tenemos que se han ido? Que ya me voy para Guatemala. Ay, yo quisiera amarrarlo a una silla, brother. Uy, que ya me voy para El Paso. Uy, hermana, quisiera amarrarla también usted a un poste para que no se vaya. Le duele a uno. Pero cuando le dicen ya me voy para otra iglesia, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué se va a otra iglesia? ¿Qué le hice yo? ¿Por qué? Como si fuera nuestra iglesia, en serio que sí. Sentimos que las demás iglesias locales son la competencia. ¡Qué tragedia tan grande! Nos vemos entre pastores, entre iglesias, como se ve en el T-Mobile y el Verizon. Peleando por los mismos miembros. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo quiere tener en esta congregación local a este hermano con estos dones, gloria a Dios. Pero si el Señor Jesucristo le dice ahora ve y apoya a esa otra congregación local, gloria a Dios también, porque es la iglesia del Señor Jesucristo y somos tan íntimos con Él, que nosotros debemos entender que Él tiene un plan para todo, que su propósito es mucho más mejor que el de nosotros. Pero nosotros somos de Él. Fíjese si ustedes recuerdan, hay un hombre en la palabra de Dios, un tremendo hombre que se llama Pablo. Y antes se le llamaba el mismo nombre en otro idioma, se le decía Saulo. Este Saulo perseguía a los cristianos y los metía a las cárceles y hacía cosas horribles con él, ¿no? Con los cristianos. Este Saulo de Tarso fue el que estuvo presente cuando asesinaron a Esteban y le presentaron las ropas delante de él. Pues andaba como toro enojado, echando humo por las narices. Iba a matar a más cristianos, a arrestar a más cristianos. Y cuando iba en camino, ¿a dónde? A Damasco. Cuando iba en camino a Damasco, pues que se le aparece Jesucristo. Y Jesucristo le dice así, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4, le dice, cayendo en tierra, Pablo cayó en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que Pablo así dijo, ¿qué onda qué? Si yo a los que ando siguiendo son a los del camino. Pablo o Saulo andaba siguiendo a la iglesia,
Y Jesucristo lo hace tan personal que le dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Todavía lo hace aún más personal y dice, ¿por qué me persigues? Aquí en Estados Unidos hay un estado que tiene un dicho que dicen, you mess with Texas, you mess with me. Así dicen algunos, ¿no? Jesucristo es como que dice, you mess with the church, you mess with me. Así es lo que dice Jesús. Te metes con la iglesia, te metes conmigo. Así de personal es. No, hombre, si yo, cuando era más inmaduro, hermanos, no hace mucho, ¿no? Pero cuando era más inmaduro, una vez unas personas estaban muy malas conmigo, una persona en especial. Y yo le dije, no sabes con quién te estás metiendo. Y me cotorreó, ¡ay, quién eres! ¿El senador? ¿El presidente? ¿Qué crees? Le dije, no, soy hijo del Dios Todopoderoso. Así le dije. Y no dejó de cotorrearme. Pero el caso es de que yo lo que decía era, yo lo que intentaba decir era que Jesucristo es el que nos cuida, nos protege. Jesucristo nos toma tan suyos que Él, si algo nos hacen a nosotros, lo toma como Él. Acuérdese, Jesucristo advirtió cuando dice, me dirán, Señor, ¿cuándo te vi sediento y te di agua? ¿Cuándo te vi hambriento? Y ¿se acuerda qué dijo Jesucristo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. ¿A quién se lo hiciste? Me lo hiciste a mí. Así es de importante, así la iglesia debe de ser, tener esa intimidad con Dios. Yo por eso constantemente aquí en la iglesia les digo, usted tiene que tener una relación íntima con Dios. No nomás una relación, porque, sí, yo hablo con Él cada mes. No, una relación íntima con Dios, donde usted y yo nos comunicamos con Él constantemente, a diario, lo escuchamos, hablamos, vivimos con Él. No podemos vivir sin Él. 1 Corintios 6:17, así lo pone claro. Este versículo me encanta. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dígame si eso no es intimidad. Eso es intimidad, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sabe? Yo estoy seguro que ustedes les han hecho muchas de las preguntas que me han hecho a mí la gente, pero una de esas que me han hecho es, así tomas. Siempre hay oportunidad para tomar alcohol. Tomas. Y yo tengo varias razones de por qué yo no tomo. Yo tengo varias razones. Y no es porque me voy a ir al infierno, no es esa razón. Si me emborracho, entonces sí. Pero yo a esta persona le dije, no tomo, gracias. Y me dijo, ¿por qué? Entonces yo le di una respuesta rápida, le dije, porque soy feliz sin tomar. Soy feliz sin tomar. Entonces me dijo esta persona, ¿dónde? ¿Cómo es que conseguiste esa felicidad? Y entonces yo le dije, porque conozco a Jesucristo de una manera personal e íntima. Así le dije a la persona. Y él me dijo, ¿tú conoces a Jesús? Me dice, yo he escuchado de Él, yo voy a la iglesia, pero no lo conozco. ¿Cómo me dices tú que lo conoces? Sí lo conozco. Ahí se abrió las puertas para presentar el Evangelio de una manera preciosa, hermosa. De tal manera que esta persona acabó recibiendo a Jesucristo. Pero yo le digo, eso es lo que a nosotros nos debe motivar para hacer y para no hacer cosas. Jesucristo. No la religión. Jesucristo. Yo conozco a Jesucristo, yo sé lo que Él quiere para mí y lo que Él quiere para mí es bueno. Lo que Él quiere para mí es un futuro. Lo que quiere para mí es mejor de lo que yo pueda querer para mí. ¿Y cómo lo sé? Porque me comunico a diario con Él, porque hablo a diario con Él, porque leo sus sagradas escrituras, porque me lo dice, porque me lo muestra, porque ha revelado su corazón y sus intenciones en este libro y sabe que son buenas.
Son buenas para mí. Pero si a mí me da flojera de leer este libro que Él escribió para mí, y si yo prefiero mejor ver la televisión o jugar videojuegos o estar en el internet, en las redes sociales, entonces me estoy perdiendo esta intimidad con Él. Y es por eso que simplemente soy un cristiano superficial, no un verdadero hijo de Dios con raíces profundas que comienzan en una relación con Él. Es importante que el cristiano entienda, necesitamos tener una intimidad con Dios. No hay de otra manera. En nosotros necesita habitar Jesucristo. La tercera, hermanos, la tercera es identidad. La iglesia necesita tener una identidad. Y tiene una identidad. ¿Sabe que el asunto de la identidad, déjeme tomo tantita agua, está en la misma palabra que está aquí escrita, la última, iglesia. Otra vez en la escuela dominical hablábamos sobre las palabras que fueron simplemente transliteradas del griego, en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Y esta es una palabra que fue transliterada, iglesia. Se oye siempre religioso. ¿Por qué se tienen que oír las cosas religiosas? Y se oye religioso. No es. La palabra iglesia, hermanos, está en el griego, lógicamente, y significa, en el griego es eclesia. Eclesia, se oye muy parecido al español, por lo menos, porque fue transliterado. Pero cuando escuchamos iglesia, la gente de hoy, del siglo, ¿qué estamos? ¿Siglo XXI? Sí, siglo XXI, la gente piensa luego una de dos cosas, o piensa una denominación, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia adventista, iglesia anglicana, iglesia episcopal, iglesia romana, o algunas personas piensan un edificio, y hasta uno. Hay veces que nosotros venimos aquí entre semana y decimos, vamos a la iglesia. No es cierto, no hay nadie aquí. Venimos al edificio. ¿Verdad que sí? Pero en realidad la palabra iglesia, hermanos, no tiene un significado excelente o súper grande. La palabra iglesia es una palabra común y corriente que se usaba muy seguido en el tiempo del Señor Jesucristo y en los días después. La palabra la usaban sobre todo para reuniones. Cuando en el pueblo iba a haber una reunión del pueblo, le decían eclesia. La palabra eclesia, la mejor palabra que hemos encontrado para interpretarla es asamblea. Asamblea. Pero ya esta asamblea casi no la usamos acá, no los que somos de la baja. Así que una reunión, voy a una reunión. Allá en México el CDP le decía meeting. Voy al meeting. ¿Verdad que si no, nadie fue al CDP? Este puño sí se ve, ¿no? Bueno, el caso, hermanos, es de que, fíjese, le voy a mostrar lo que es la iglesia, con poquitos versículos, no mucho. Martín, no van a ser muchos. Fíjese, Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Esa palabra congregación, si no la hubieran traducido, diría, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia. En griego ahí dice eclesia, pero aquí sí se tradujo. Es aquí donde entran las leyes de interpretación bíblicas. Debido al contexto se interpreta la palabra. Entonces, si le hubieran transliterado la palabra congregación como iglesia, todo el mundo, ay, Moisés estuvo ya en la iglesia, ya. Debido a nuestro entendimiento de hoy. Pero aquí está la palabra iglesia y se tradujo como congregación. Aquí está otro, y a esta no le va a gustar mucho, pero esta es otra vez la misma palabra. Hechos 19:32, cuando los apóstoles andaban predicando, se hizo un motín grandote. Se hizo un motín grandote. Y luego
la gente se empezó a atacar a los discípulos. Y esto es lo que pasó, mire. Hechos 19:33. Unos pues gritaban una cosa y otros otras, porque la concurrencia estaba confusa. ¿Qué querrá decir la palabra concurrencia? En el original, ¿qué dice? Eclesia. Griego original. Porque la eclesia estaba confusa. Aquí le pusieron ¿cómo? Concurrencia. ¿Qué quiere decir entonces iglesia, hermanos? Hermano Mariano, ¿cuál versículo leyó ahorita en la mañana? Ahorita. Búsquelo, a ver si lo haya. ¿Sabe que iglesia quiere decir que no somos uno? Léalo rapidito, bro. Ah, ahí. ¿No dice uno de nosotros? ¿Cuántos dice? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, no dice uno, dice dos, cuando menos dos. Otra vez en la palabra de Dios dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no dice uno. I'm sorry, brother, pero la iglesia no es una persona, la iglesia somos varios. Somos varios, una sola persona no hace la iglesia. La iglesia es diversa, hay diversidad en la iglesia. La iglesia tiene su propia identidad, no es el cuerpo de, es el cuerpo de Cristo, pero no literalmente. La iglesia no se va a convertir en ángeles. La iglesia es un grupo de cristianos que son humanos y que alcanzaron la redención de Jesucristo. La iglesia es un montón de personas. Y cada persona tiene su propia identidad. No nos vamos a transformar en robots. ¿Saben qué? Todos aquí somos miembros de la Santa Sagrada Iglesia de esta ciudad que se llama Santa Fe. Y por lo tal, todos los hombres tienen que venir de negro con corbata roja. Y todas las mujeres tienen que venir de blanco. Porque todos tenemos que, ni que fuéramos soldados para andar uniformados. Cada quien tiene su propia identidad y eso hace que la identidad de la iglesia sea diversa, sea sabrosa. Que la identidad de la iglesia, la misma identidad, le da sabor a nuestra vida. ¿Sabe que una de las cosas con la que he intentado cuando aconsejo a las parejas que comprendan es que se salgan de la idea donde el esposo y la esposa tienen que ser iguales? Porque siempre dicen, ay pastor, pues es que yo tengo frío y él tiene calor. Y en la noche batallamos porque yo tengo frío y el calor. Y luego dicen, ay pastor, pues es que a mí me gusta la comida china y este nomás quiere tortas. Y ¿verdad que sí? Y entonces estamos en la idea con que tenemos que ser iguales. Esas ideas las sacan de las páginas esas ahora para juntar parejas, que vamos a hallar tu media naranja, como que la media naranja va a ser exactito. No, Dios nos hizo diferentes y la diversidad nos da sabor. El que usted no sea igual que su pareja es un plus. Eso quiere decir que pueden vivir más tiempo juntos, pueden pasarse la eternidad juntos. Oiga, qué aburrido si fuesen iguales, dijo Arjona. El que no se lo sabe lo escucha. El caso es que es bien sabroso que haya diversidad en la iglesia y a veces no entendemos y vamos a decir, ay, la hermana, mira, quiere que vayamos allá. Pues sí, es diferente a usted. Incluso hasta la música, hay veces que las iglesias se pelean porque unos quieren puro tum, 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 y otros ya quieren lo moderno. Y ya quieren lo moderno. Eso es lo que hace que esta iglesia sea sabrosa y debemos entenderlo. No somos robots. Dios no quiere robots. Dios lo hizo a usted exactamente como es, pero sin pecado. Lo único que Dios quiere que se quite no es no es su naturaleza, es el pecado lo que Dios le quiere quitar. Si Dios lo hizo introvertido, siga siendo introvertido. Si Dios lo hizo extrovertido, siga siendo extrovertido. Si Dios lo hizo en algún lugar en medio, pues ahí quédese, pero sin pecado. Y ese pasamos al otro punto.
Último punto de hoy, hermanos. Edificaré mi iglesia. La iglesia tiene que ser de gente redimida. Último punto. Ahí se acabó, Martín. Redimidos, redimidos, redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Soy comprado con la sangre de Jesucristo. Me redimió. ¿Quién me redimió? Jesucristo me redimió. ¿Qué quiere decir redimir? El jueves lo hablamos aquí, que yo era un esclavo del pecado. Y la palabra de Dios dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo era un esclavo y Jesucristo me compró Jesucristo y luego me dijo, eres libre. Eres libre, no me mantuvo esclavo en contra de mi voluntad. Él me dijo, eres libre, tú decides lo que quieras hacer. Y yo lógicamente le entregué las riendas de mi vida nuevamente a Él. Le dije, tú sabes mejor qué hacer con mi vida de lo que yo sé. Me redimió. Eso es lo que es una iglesia. No se nos debe de olvidar. No somos un club social. Lo que nos une a nosotros no es que nos gusta a todos el golf. O no es que nos gusta todas las películas de los Avengers. No, lo que nos une aquí es que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos va a juntar. No nos van a unir el tipo de ropa, no nos va a unir el grupo de películas o el grupo musical. Lo que nos hace a nosotros es Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos has dado vida eterna. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:22. Y no está solo, dice, sino que os habéis, no se acercó a una iglesita pobrecita nomás, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y otra vez está la palabra congregación, que quiere decir, si no la traducimos, quiere decir, dice eclesia, a la congregación, a la iglesia. Ahí es donde nosotros estamos. Junto con los ángeles, junto con las huestes celestiales. Estamos nosotros cerca de todos los que han sido salvos, los que están escritos en los libros de los cielos. Estamos cerquitas de Dios el juez. Estamos cerca de las personas que fueron hechas perfectas. Somos redimidos. Somos lavados con la sangre de Jesucristo. Somos limpiados nosotros de todo pecado. Eso no se nos debe olvidar. Es por eso que yo no voy a permitir que personas que practican el mal constantemente se suban aquí a tocar. Hay personas que no han aceptado al Señor como su Señor y Salvador, porque esta iglesia es una iglesia de gente redimida, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Eso es lo que todos debemos de tener en común. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado hoy, donde vimos 3 palabritas, donde dices, tú edificarás la iglesia. Ahora, Padre, a cada uno de nosotros danos esa paz y tranquilidad al entender que esta iglesia está siendo edificada por ti, no por nosotros. Que lo que nosotros ponemos de nuestro lado es obediencia para que tú sigas haciendo tu trabajo. Ayúdanos, Padre, a entender que nosotros como cristianos debemos de tener una relación íntima contigo. Una relación íntima contigo mientras permanecemos, mientras mantenemos nuestra propia identidad que tú ya nos has dado. Una identidad llena de dones, de talentos, de habilidades, de personalidad, aún de carácter. Y que lo que estamos ayudando a hacer aquí, Padre, con nuestro granito de arena, es que muchas otras personas alcancen esa redención de sus pecados como nosotros la hemos alcanzado.
Ahora te ruego que no permitas, Padre, que alguien aquí en esta congregación se desanime, se desilusione porque no ve el resultado de su trabajo en la cantidad de tiempo que le gustaría verlo, sino que confiemos en ti, que contemos en ti, contigo siempre, Padre. Aquellas personas que se desesperan con sus seres queridos, con sus seres amados, que podamos confiar en ti, Señor, entender que tú tienes todo bajo tus manos. Padre, te ruego para que tú respondas todas las peticiones que hay ahorita en este lugar, aquellas necesidades que tú las suplas, que quites esas preocupaciones, aquellas personas que ahorita no se sienten bien emocionalmente, que tú les des tranquilidad, paz, que tú les hagas sentir el calor de tus abrazos. Aquellas personas que están preocupadas, tristes, desconsoladas, ayúdales, Padre. Aquellas personas que tienen escasez de dinero, provéeles empleo como tú bendices. Cualquier necesidad que sea, Señor, suple la necesidad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.